Bien, como adelantamos en el video anterior, lo que queríamos hacer con este texto de Bechtel es entender la mente como un mecanismo. ¿Por qué queremos entender la mente como un mecanismo? Porque lo que buscamos, el proyecto de las ciencias cognitivas es naturalizar la mente. ¿Para qué? Para poder predecir y explicar el comportamiento de un agente. Bien. ¿Por qué no explicar la mente desde las leyes físicas? Simplemente porque como no tenemos acceso directo a la mente, es muy difícil explicarla en términos físicos, en términos de leyes físicas. Entonces, una explicación mecanicista, lo que dice Bechtel en un comienzo cuando discute acerca de qué puede ser considerado como digno de una explicación científica, una explicación mecanicista es suficiente para los biólogos y para los psicólogos para ser considerado como una explicación científica. No necesitamos encontrar necesariamente leyes, sino que dar una explicación científica. Y además, otra crítica que se hace es que las leyes muchas veces se piensa de aplicabilidad universal. Y nosotros solamente podemos hablar de los organismos que viven en este planeta, porque eso es lo que conocemos. ¿Okay? Y entender entonces el mecanismo es dar una explicación a nivel mucho más específico de cómo funciona ese mecanismo en un ambiente determinado. Y entender que ese mecanismo o ese organismo que estamos tratando de explicar está contextualmente situado en un ambiente. Ok, entonces, ahora hay que entrar a entender qué es una explicación mecanicista. Bien, para eso tenemos que entender qué es un mecanismo. ¿Qué es un mecanismo? Un mecanismo es una estructura que ejecuta una función en virtud de sus partes, las operaciones de esas partes y la organización de ellas. Es decir, no basta entender que las partes ejecutan una función, sino que entender que estas partes se relacionan entre sí de una manera determinada. Ok, esto podríamos pensarlo como una analogía, pensarlo en términos sistémicos. Podríamos pensar este mecanismo como un sistema. Por ejemplo, haciendo una analogía, sé que al profesor no le gustan las analogías, pero en este caso vamos a hacer una analogía. Si ponemos una analogía con el sistema familia, por ejemplo. Tenemos el sistema familia, padre, madre, hijos. Cada uno de ellos podríamos decirlo que es un componente de este sistema, y estos sistemas realizan acciones, operan, generan operaciones, realizan acciones. Pero eso no basta para entender el sistema. Nosotros para entender el sistema también tenemos que entender que los subsistemas de la familia se relacionan entre sí. El padre se relaciona con el hijo, los hermanos, entre los hermanos, y eso genera una resultante como de todo el sistema o sea, es importante considerar la organización de ese sistema, cómo se relacionan las partes para poder entender cómo funciona el mecanismo como un todo. Y es importante entender también que ese sistema no solamente se limita a lo interno, a lo que es el mecanismo por dentro, sino que ese sistema se relaciona con otros sistemas, con otras personas, se relaciona con un ambiente que también puede entenderse como un sistema, y por eso es importante que el mecanismo lo entendamos como contextualmente situado en un ambiente. Bien, ahora, entender la mente como un mecanismo es entender que, ok, tenemos estas partes que operan, realizan funciones, pero esas partes operan sobre algo. Lo que hablábamos un poco en el video anterior, operan sobre información, manipulan información. Esa información puede ser información del ambiente o pensamientos que vienen de la memoria. Lo importante es que manipulen información. Lo que caracteriza al mecanismo mental, la particularidad de los mecanismos mentales es que manipulan información, procesan información. Y esto podemos contrastarlo con otro tipo de mecanismo. Un motor no podríamos decir que procesa información. Yo no sé cómo funciona un motor, pero me imagino que los engranajes uno no podría decir que están procesando o manipulando representaciones. También un termostato, en el ejemplo del texto de Bechtel, habla de un termostato. Ok, tenemos dos fierritos que bajo cierta temperatura se juntan y eso hace que se prenda el termostato y lance aire caliente.
Ok, Bechtel dice, podríamos pensar el contenido, el contenido o la representación como el aire que se enfría, ese sería como el contenido, la información. Pero, ¿podríamos decir que está manipulando representaciones ese termostato? Ahora, con un computador es más difícil. Uno podría pensar que sí está manipulando información y un poco las ciencias cognitivas se desarrollaron en paralelo con lo que fue todo el desarrollo computacional, desarrollo tecnológico, por ahí por los 60 o 70. Y eso ayudó mucho a poder entender cómo funcionaba la mente. Ok, entonces, ya sabemos que es una explicación mecanicista, sabemos que cómo entender la mente como un mecanismo y entender que su particularidad es que procesa información, manipula representaciones. ¿Cómo podemos pensar este mecanismo que manipula representaciones, que procesa información? Este es el mecanismo mental. Bueno, una manera de imaginarlo es pensar que, ok, esto funciona como un sistema. Tenemos un sistema que procesa información, recibe un estímulo del ambiente y en nuestra cabeza tenemos un sistema que es capaz de categorizar esta información, detectarla, identificarla, categorizar esa información. Pero además dentro de este sistema tenemos subsistemas que, haciendo la analogía con los computadores, podrían ser algoritmos o funciones que indican qué hacer frente a determinado estímulo. O sea, ok, digo, bien, si veo a un león en este minuto, lo que tengo que hacer es arrancar, qué sé yo. Entonces el subsistema en el fondo funciona como ejecuta una función, le indica qué función ejecutar. Ya. Y esta operación que ocurre adentro, en el mecanismo mismo de la mente, se ve reflejada luego en un comportamiento determinado del agente al cual estoy tratando de predecir y explicar su comportamiento. Y a través de este comportamiento que sale como resultado de esta operación mental, yo testeo si el mecanismo funciona o no funciona de la manera en que yo creo que funciona. Simplemente yo hago una representación, infiero cómo funciona este mecanismo, pero en verdad yo no tengo acceso a la caja negra, no sé cómo realmente es el mecanismo. Lo único que sé es que si yo presento determinado estímulo, yo creo o puedo hacer una hipótesis acerca de cómo ese mecanismo va a operar de una manera determinada y va a generar un resultado determinado. Pero puede ser que haga un experimento y el resultado que genera este mecanismo no es el esperado. Ok, entonces eso hace que vamos a tener que ir por otro camino. Y puede ser que también el resultado sea el esperado y por lo tanto nuestra hipótesis se verifica y podemos seguir investigando e inferir acerca de cómo este mecanismo funciona. Bien, ¿cómo en la práctica esto se da? Esto también lo habla el texto de Bechtel. ¿Qué métodos utilizan las ciencias cognitivas para estudiar cómo funciona un mecanismo? Y dentro de los métodos, algunos solamente para mencionarlos, de los que habla Bechtel, primero tenemos los experimentos conductuales. Los experimentos conductuales que utilizan como una medida principal el tiempo de reacción frente a un estímulo. Entonces, ahí les aconsejo que revisen los modelos de filtro atencional también, que pueden ayudarles a entender cómo podemos hacer inferencias acerca de cómo funciona un mecanismo sin necesariamente tener que entrar en entender una transformación física o en mirar el cerebro o ver cómo están funcionando las neuronas de una determinada manera para poder entender y para poder hacer una inferencia y para poder construir un modelo de un mecanismo. Bien, otros métodos que tienen las ciencias cognitivas para intentar comprender el funcionamiento mental son los experimentos de lesión y los experimentos de estimulación. Un experimento de lesión puede ser, por ejemplo, tenemos un área del cerebro que está dañada y vemos que hay un comportamiento determinado del agente o un funcionamiento del agente que
también se altera con este daño en cierta área del cerebro. Por tanto, inferimos que esa área del cerebro es responsable en parte de ese comportamiento determinado. Por ejemplo, en el caso de un daño en el lóbulo occipital, vemos que el paciente queda ciego. Okay. Podemos inferir que el lóbulo occipital es responsable en parte de que la persona pueda ver. Y luego tenemos experimentos de estimulación en que se estimula un área del cerebro y se ve cómo eso se ve reflejado en un comportamiento determinado de la gente, y de esa manera podemos asumir que esa área del cerebro es responsable en parte del comportamiento, o sea, de ese comportamiento en particular de la gente. Bien, eso es lo que consideramos relevante del texto de Bechtel. Vimos lo que era una explicación mecanicista, y ahora en el siguiente video vamos a ver el problema de la representación en Crane. Así que nos vemos en el próximo video.